¿Cómo ayudar a un ser querido muerto para que se eleve al cielo? Es una gran preocupación de los católicos, porque quizás ese ser querido esté purificándose antes de llegar al cielo. La forma más popular para ayudar a un fallecido son las misas gregorianas. La práctica de las misas gregorianas supone que el alma pudiera estar en el purgatorio, reconociendo que pocas son las personas que mueren y van directamente al cielo. También considera que nosotros podemos ayudarla en la aceleración para llegar al paraíso. Y reconoce el infinito poder intercesor de las misas para obtener indulgencias plenarias, en nombre del difunto, y así liberarlo del purgatorio. En este video te voy a contar cómo surgieron las misas gregorianas, cómo se realizan y cómo se pueden pedir. Las misas gregorianas se deben a San Gregorio Magno del siglo VI, que fue uno de los papas más importantes que tuvo la Iglesia. Fue el primer monje benedictino que accedió al pontificado. Fue nombrado doctor de la Iglesia. Y fue el papa que nos legó la estructura de la Iglesia en la época medieval y estableció la supremacía de Roma sobre los patriarcados de Oriente. Nos dejó para el futuro la mayor expresión artística de la Iglesia, el canto gregoriano, y una de las devociones más extendidas para orar por las almas del purgatorio. No debemos confundirlo con el Papa Gregorio XIII que promulgó el calendario gregoriano en 1582. La fiesta de San Gregorio Magno es el 3 de septiembre y es el santo patrón de los coros, los estudiosos, los cantantes, los músicos, protector contra la gota y la peste. Fue un papa que vivió entre el año 540 y el 604. Provenía de una familia muy rica que tenía cuantiosas propiedades, que luego fueron donadas por Gregorio a la iglesia para construir monasterios. También su familia era muy devota, ya que su madre Silvia ha sido declarada santa y dos de sus tías también. De joven hizo estudios jurídicos y a los 30 años ya se lo podía ver con un alto cargo de prefecto en Roma, hasta que en el año 574 decidió abandonar todo y convertirse en monje. Su propiedad en una de las colinas de Roma la convirtió en un monasterio dedicado a San Andrés que seguiría la regla de San Benito. Él declaró que los 3 años en que vivió solamente como monje en el monasterio fue la etapa más feliz de su vida. Sin embargo, sus biógrafos dicen que la austeridad con que llevaba su vida y las penitencias mellaron su salud de ahí en adelante. El Papa Pelagio II lo llama para asistirlo como diácono en el año 578 y luego en el año 579 es enviado como embajador permanente a la corte de Bizancio, donde permanece 6 años contra su voluntad. Y luego regresa a Roma y a su monasterio en San Andrés, y más adelante es nombrado abad del mismo monasterio. Pero en los años 589 y 590, la situación de Italia era un desastre por unas inmensas inundaciones, pestes que mataron gran parte de la población y una economía paralizada. Y para colmo muere el Papa Pelagio II. El pueblo romano y el clero eligieron a Gregorio, en ese momento abad del monasterio de San Andrés, como futuro papa. Pero él se negó a aceptarlo e incluso habló con el emperador para que no confirmara su elección. Él quería seguir su vida monástica. Mientras tanto, su fama seguía creciendo porque llamó al pueblo romano a una gran procesión para terminar con las pestes. Y hay una leyenda que dice que luego de esto fue visto el arcángel San Miguel en la cima del monte Sant'Angelo envainando su espada como señal de la terminación de la plaga. Finalmente el emperador confirma su elección como Papa Gregorio I y tuvo que ser capturado y llevado a la Basílica de San Pedro para ordenarlo Papa el 3 de septiembre del 590. A pesar de sus impresionantes logros como Papa, nunca se sintió a gusto con el cargo, porque añoraba su vida monacal. Se lo dibuja habitualmente con una paloma, porque hay una leyenda que dice que un pájaro le cantaba al oído mientras él escribía. La importancia de este papa la vemos en 2 legados impresionantes.
el canto gregoriano y las misas gregorianas. El canto gregoriano se usó en la Iglesia Católica para los ritos litúrgicos de la misa y los oficios como canto requerido hasta la primera mitad del siglo XX, cuando el Concilio Vaticano II dictara que la misa debía ser ofrecida en lenguaje vernáculo. El abandono del latín también significó el abandono de la música sacra gregoriana, porque el canto gregoriano se desarrolló y se consolidó para el idioma latín. Este canto gregoriano es el nombre que se le da a una tradición de cánticos llanos y con una melodía llamada monofonía, que fue evolucionando con distintas modalidades y nombres desde el Antiguo Testamento. Y otra cosa que se adjudica a San Gregorio Magno son las misas gregorianas, destinadas a ofrecer oraciones por las almas del purgatorio para cortar su pasaje allí. Es una práctica de ofrecer 30 misas consecutivas por una persona fallecida que se convirtió en una tradición en los monasterios benedictinos. Son misas comunes, celebradas de una manera habitual en la que celebra el sacerdote que oficia. ¿Y cuál es la historia que está detrás de las misas gregorianas? En el monasterio de San Andrés, en que San Gregorio Magno había sido abad, había un monje llamado Justus, que ejercía la medicina. En una oportunidad había aceptado 3 monedas de oro y las había conservado, faltando al voto de pobreza. Pero luego se arrepintió, y fue tal su dolor por el pecado que enfermó, y se lo contó a un laico amigo también dedicado a la medicina llamado Copiosus. Pero cuando los monjes buscaban un medicamento para Justus, encontraron el oro. San Gregorio Magno, ya siendo papa, se enteró del caso y llamó al nuevo abad ordenándole la pena de confinamiento solitario para Justus, a pesar de que estaba gravemente enfermo. Y al poco tiempo Justus murió, y lo hizo sepultar fuera del cementerio, en un basural, enterrando sus 3 monedas con él, para inculcar en sus religiosos el horror al pecado. Y pidió al resto de los monjes que repitieran las palabras de San Pedro a Simón el Mago: que tu dinero perezca contigo. Sin embargo, a los pocos días Gregorio recapacitó que quizás había sido demasiado poco caritativo, y encargó al abad que celebrara 30 misas seguidas, sin faltar un solo día, por el alma de Justus, para librarlo del purgatorio. Cuando terminaron las 30 misas, el amigo de Justus, Copiosus, tuvo una visión de él, que le dijo: acabo de recibir el perdón de la comunión y la liberación del purgatorio debido a las misas que me han dicho. Todos en el monasterio comprendieron el poder de las 30 misas consecutivas y comprobaron lo que dice el Concilio de Trento: el santo sacrificio de la misa, el sacrificio perpetuo, es el mayor de todos los sufragios para las almas santas. Y así bautizaron a esta devoción como misas gregorianas en honor del Papa Gregorio Magno, que lo había instituido. ¿Y cómo se realizan estas misas gregorianas? En una publicación del 24 de febrero de 1967, la Sagrada Congregación para el Culto Divino dice que esta devoción no requiere que sea el mismo sacerdote que celebre todas las misas, ni que se celebren en el mismo altar. E incluso, si no se puede, la Iglesia ha dispuesto que se conserven los frutos del sufragio y que la práctica sea completada obligatoriamente por el sacerdote lo más pronto posible. Pero no es necesario comenzar de vuelta con la serie de 30 misas. Esta devoción de 30 misas es ofrecida a los fieles por diversos monasterios en el mundo. Incluso se puede pedir online. Y es una fuente de ingresos para los monjes porque generalmente tiene un costo asociado. Y se ha transformado en una costumbre en las parroquias, que cuando muere alguien, su nombre es puesto por 30 días en el cuaderno de las intenciones que lee el sacerdote en la misa diaria de las parroquias. También existe una variante que es la misa gregoriana en un altar privilegiado en el que basta una sola misa para que el alma del difunto sea liberada del purgatorio. Esto fue avalado por el Papa León XIII, que declaró que era piadoso y legal sostener la creencia de que con una sola misa se podía obtener el beneficio de las 30 misas en un altar privilegiado. Se entiende por altar privilegiado aquel que tiene anexa una indulgencia plenaria concedida por el Papa, aplicable al alma del purgatorio por la cual se celebra en él la misa.
El primer altar privilegiado fue el utilizado por San Gregorio para la misa cuando era abad en el monasterio de San Andrés. Y luego ese privilegio fue extendido a otros altares comenzando por Roma y siguiendo por otros lugares. Bueno, hasta aquí lo que te quería contar sobre las misas gregorianas. Y me gustaría preguntarte, ¿qué sueles hacer tú cuando fallece un amigo o una persona conocida? Si dentro de tu repertorio está pedir misas gregorianas. El texto de este video lo puedes encontrar por un link que te dejo en la descripción de este video en YouTube. Y si te gustó este video, suscríbete a nuestro canal de YouTube haciendo clic en la campanita que dice todas y compártelo con tus amigos porque es una información muy útil.